Podríamos hablar de la vida en el 2030, pero la verdad es que creo que te va a servir mucho más hablar de hoy, porque el futuro ya llegó. Este futuro llegó de golpe y a muchos los puede agarrar con los pantalones abajo. Es importante que sepamos qué cosa se viene, qué cosa hay hoy para tener buenos ingresos, un buen empleo, básicamente para tener oportunidades. Una de las cosas que más me puede haber costado entender son las criptomonedas. ¿Tú las conoces? ¿Las conoces a profundidad? ¿Inviertes en ellas? ¿Haces compras por redes sociales? ¿Compras online o naranjas? ¿Sientes que tu empleo se puede haber afectado por la automatización? ¿Alguna vez cuando has llamado atención al cliente de alguna empresa te ha contestado un robot? ¿Sabes lo que es Twitch? ¿Has visto Twitch alguna vez? Y por eso, para que no nos agarre desprevenidos, hablamos de 5 de las tendencias tecnológicas más importantes de hoy. Ahora, todo se hace con algoritmos. En mi caso particular, empezando en esta línea de ser creador de contenido, lo primero que quiero es que tú veas mi contenido. Por lo tanto, al momento de comenzar a indagar y averiguar de cómo hacerlo, vas a encontrar mensajes como estos. Cómo hackear el algoritmo, cómo vencer al algoritmo, cómo engañar al algoritmo de Instagram, de Facebook, de YouTube. Y todo es la palabra algoritmo. Y la realidad es que los algoritmos están en nuestra vida de lleno, total y absolutamente las 24 horas de nuestro día. Cuando estás en redes sociales, cuando estás navegando por Google, cuando Netflix te recomienda una película o cuando Amazon te recomienda un producto. Están en todo momento. Y hasta ese momento, pues, todo bien, digamos, ¿no? Total, si el algoritmo me da lo que necesito, no tengo ni siquiera que cuestionarme qué es el algoritmo. Pero la realidad es que el uso de los algoritmos es un pilar fundamental de las grandísimas empresas de hoy. Por ejemplo, Facebook, Amazon, Google. Y tenemos la obligación de saber si queremos mantenernos vigentes en el futuro corto y largo. ¿Te has preguntado, por ejemplo, si en la empresa en la que trabajas usan algoritmos? ¿A qué nivel de profundidad los usan? ¿Los usan todas las áreas de dicha empresa? ¿O tienes una empresa propia? ¿Tu empresa los usa? ¿O tratas de promoverte en redes sociales? ¿Te cuelgas de los algoritmos de las redes sociales? ¿Los entiendes y los explotas? ¿O has tratado de vender algún producto haciendo uso de algoritmos? Y bueno, en el último minuto he dicho tantas veces la palabra algoritmo que es necesario explicar qué es un algoritmo. Es una serie de instrucciones que recibe inputs para lograr algo, es decir, un output. Déjame explicarlo con un ejemplo. Digamos que yo estoy tratando de convertirme en alguien vegano. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo entro a mi PC y voy a comenzar a hacer búsquedas de libros, recetas, restaurantes. ¿Qué ingredientes no tienen origen animal? Entre muchas otras cosas. Todos esos elementos podrían ser llamados inputs. Ahora hablemos del algoritmo, es decir, de la serie de instrucciones y de la persona que los hace. Digamos que esta persona tiene como objetivo vender esta información a todos los productores de productos veganos. ¿Qué les va a interesar a ellos? Por ejemplo, ¿a qué hora hago mis consultas? ¿Qué día hago mis consultas? ¿Cuáles son las recetas que veo? ¿Cuáles son los ingredientes que más me atraen? ¿Cuáles son los influencers que sigo? Con toda esa información va a armar el algoritmo, va a armar esa serie de instrucciones y van a arrojar un resultado. Ese resultado debería ser un paquete de información para el que vende productos veganos. Hablemos del resultado de una forma muy simplificada. Digamos que a mí me gustan los helados veganos y me gusta más comerlos los fines de semana. Entonces toda esa información irá seguro orientada a aquellos que preparan postres veganos. Con mayor razón a aquellos que hacen helados veganos. Este es un ejemplo muy resumido, con pocos elementos, pero la realidad es que el mercado está lleno de elementos. Y la serie de instrucciones que se tiene que armar tiene que ser hecha a través de una PC. Evidentemente, si eres un ingeniero, te irá muy bien, pero no es la única chamba que te va a mantener en toda esta onda y en tendencia. Entonces, entendamos que los algoritmos están en franco crecimiento hoy. Y seas ingeniero o no, tienes que estar en alguno de estos tres frentes. O en la recolección de datos, o armando las instrucciones e interpretando las instrucciones, o en los resultados, entendiendo qué es lo que pasa y dándole feedback a aquellos que recolectan y que arman las instrucciones para cada vez poder tener más efectividad en lo que tú quieras hacer. Muchos trabajos operativos se automatizarán. La automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas casi sin la necesidad de presencia humana. ¿La automatización puede afectar a las personas? Pues la verdad es que la humanidad a lo largo de su historia siempre ha venido innovando y automatizando. Y si bien se afectan algunos empleos, aparecen otros. Pero la tecnología ha alcanzado una velocidad vertiginosa y eso ha hecho que por primera vez en mucho tiempo
la curva de productividad sea mucho mayor que la curva de empleos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos lograr muchas más cosas con menos empleo. Entonces estamos en un punto de inflexión en el que debemos ser mucho más conscientes de cómo nos puede afectar la automatización. Por eso creo que es importante saber esto. Hay 3 frentes en los que va a ser más complejo que la automatización pueda entrar. Primer frente, todo lo relacionado a la creatividad. Al menos hoy las máquinas son muy buenas leyendo datos estructurados, pero no necesariamente tendrían que ser muy hábiles haciendo una obra literaria, o creando el logo de una empresa, o creando aquellas campañas de marketing que a uno lo dejan sin aliento. La creatividad en todas sus formas es una buena forma de mantenernos vigentes. Segundo frente, las relaciones sociales o humanas aún siguen siendo fundamentales y es muy difícil que puedan ser replicadas por una máquina, por muchos motivos. Déjenme darles un ejemplo. Si usted va al doctor, ¿le gustaría que una máquina le diga su diagnóstico? ¿Sería empática con usted si es que el diagnóstico no es bueno? O hablemos de los trabajadores sociales o de los trabajadores que ven la salud mental. ¿Podrían ser reemplazados por una máquina? ¿Cómo se sentiría su paciente al exponer sus problemas con una máquina? Complejo, ¿no? Y el tercer frente, probablemente el más obvio, pero que no todos elegiremos, es que al estar en un mundo de software, de circuitos y de programación, pues cualquier ingeniería va a ser bien recompensada, ¿verdad? Siempre tiene que haber una persona que garantice que todo esto funcione. Y si el video te está gustando, pues dale like, suscríbete y ya sabes, marca la campanita. La mayor conciencia en el cambio climático. Cuando te hablo del cambio climático no debes pensar pues en un cataclismo de proporciones apocalípticas. No. Debes pensar que es un tema que está en boca de todos. Es una realidad que todo el mundo está tomando conciencia en eso. Creas tú que es grave o no. Y esto va a dar pie a que crezcan muchas industrias. Entre ellas, 2 muy potentes. Y es importante que las conozcas para que evalúes si te vas a mover en esas industrias, si vas a buscar trabajo ahí o si vas a estar de alguna forma indirecta ligada a ellas. Las industrias de energías limpias o renovables. ¿Esto qué quiere decir? Energías provenientes de fuentes naturales e inacabables. Por ejemplo, la luz solar, por ejemplo, la fuerza del agua, por ejemplo, la fuerza del viento. La otra industria que va a tener un giro importante es la de la alimentación y cada vez le va a ir mejor a esas empresas que están haciendo productos alimenticios de origen vegetal, cada vez menos animal. Y ojo, no estoy hablando de que la gente se va a volver vegetariana o vegana. Estoy hablando de que su ingesta de carne va a ser cada vez menor. Seguro va a haber algunos que se vuelvan vegetarianos o veganos, pero lo importante es que se va a comenzar a consumir menos carne. ¿Por qué? Porque hoy el tratamiento de ganado es una de las principales causas de la contaminación ambiental. Y ojo, eso sin mencionar las polémicas formas de tratar a los animales por parte de la industria de la carne. Y les repito y les recuerdo, tomen esta información para su ventaja. Estas son 2 industrias que van a crecer muchísimo. Y es más, ya podemos ver los productos de algunas de ellas en el mercado. Por ejemplo, las carnes que son generadas en laboratorio. Todas hechas con base vegetal, sin comprometer el sabor y además cuidas el medio ambiente. Hoy puede estar muy cara, pero con la producción en masa y economías de escala van a bajar de precio. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina tratando de imitar los procesos de inteligencia humana, pero a través de la creación o aplicación de algoritmos. Cuando pienso en inteligencia artificial, pienso en un sinfín de oportunidades, pero también pienso en muchas amenazas. Algunas pueden darse en el corto plazo y otras muy en el largo plazo. Sin embargo, lo que no podemos hacer es ignorar esta tendencia. Me imagino que cuando decimos inteligencia artificial, las primeras ideas que se nos pueden venir a la cabeza son las más relacionadas con las películas de ciencia ficción o inclusive con robots que ya son conocidos en la red, por ejemplo Sofía o los robots de Boston Dynamics. Y si queremos tener una probada del futuro, pues veamos esto. Tenemos a un bot de Google que separa una cita en la peluquería para una persona y la persona no se da ni cuenta que es un robot. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Esta es una industria que claramente tiene un larguísimo futuro por recorrer. Y si creemos que en una industria de inteligencia artificial y de robots los más favorecidos van a ser los ingenieros, pues pensémoslo dos veces, porque la condición humana nunca deja de estar ahí. Estas inteligencias se tienen que mover bajo principios éticos, principios que favorezcan a la humanidad antes que nada. Y eso lo tenemos que definir nosotros, las personas. Esperemos que las máquinas no tomen esas decisiones por nosotros, ¿verdad? Criptomonedas y NFTs. Ay, las polémicas criptomonedas, la nueva divisa digital. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de los bitcoins? Pero la realidad es que no es la única moneda, hay muchas de ellas. Es probable que no todas subsistan más adelante, pero alguna de ellas es probable que se vaya a quedar. ¿Cuántos hemos escuchado esas historias de aquellas personas que invirtieron $1000 en criptomonedas hace 10 años y hoy tienen más de 30 millones de dólares? Una locura. Pero la realidad es que esta es una moneda bastante volátil. Así como algunas han reventado, otras se han desplomado. Pero digo esto para mostrar un punto. Entender esas monedas puede ser complejo, y más aún para las personas que hoy no saben ni siquiera cómo invertir su dinero con los medios actuales. Fondos de inversión, la bolsa, acciones. ¿Quién sabe? Verdaderamente, ¿quién sabe cómo hacerlo? Y ahora no tenemos solo criptomonedas, sino también tenemos NFTs. ¿Qué es un NFT? Es un certificado que dice que tú eres el dueño original de un archivo digital. Por ejemplo, este archivo digital. Si tú tienes un NFT, tú eres dueño de este archivo digital. ¿Y de qué sirve? Pues ustedes saben que mucha gente paga mucha plata por obras de arte, que normalmente son cuadros. Pues imagina que este archivo digital pudiera ser parecido al arte. ¿No crees que eso pueda suceder? Pues mira lo que pagaron por este archivo digital precisamente. Y se lo pagaron al que tenían este NFT. Así es, $500,000 por esto. Pero el que tiene las palmas es este archivo. Este archivo fue vendido por una famosísima casa de subastas en el mundo, ni más ni menos que a $69 millones. Y con esto no te digo que tengas que invertir en estas cosas, pero sí tienes que conocerlas, porque sí pueden representar una categoría diferente de dinero en el futuro. La yapa. El gaming. No voy a ocultar que me encantan los videojuegos, porque la verdad es que me encantan. Y no hay nada que me guste más que ver cómo esta industria crece y se consolida, mostrándole a todos sus opositores iniciales que llegó para quedarse y para triunfar. Se ha logrado posicionar como la industria número 1 del entretenimiento, derrocando al cine. Y no solo eso, están siendo fuente de inspiración e impacto en otras industrias, por ejemplo, la música. ¿Sabían ustedes que ya hay 3 cantantes que han dado un concierto dentro de un videojuego? Ariana Grande, Travis Scott y J Balvin. Podríamos pensar que esta categoría de concierto podría ser válida para esta generación que está creciendo con esto. Ojo, la experiencia es totalmente diferente. Y no digo que sea mejor o peor, es totalmente diferente. La realidad virtual tuvo sus inicios en los juegos de video, buscando que sean más inmersivos. Pero esa es la única experiencia que nosotros buscamos que sea inmersiva. ¿Podrías, por ejemplo, simular que estás en una montaña rusa sin estar en una montaña rusa? Es otra forma de entretenimiento. O viajar a un lugar sin viajar a ese lugar. Y dado que tienes tus lentes de realidad virtual, sentir que estás ahí. Podría ser revolucionario para la industria del turismo. No les digo que sean programadores o diseñadores de juegos de video, pero sí les digo que vean a los juegos de video como un fenómeno totalmente diferente del que ustedes ven hoy. No es solo gaming, es una plataforma totalmente abierta y versátil que te va a permitir conectar con otras personas y en algunos casos, ¿por qué no?, clientes. Y bueno, este es un recuento de algunas de las principales tendencias tecnológicas que están moldeando el mundo hoy. Y me encantaría saber tu opinión. Si es que tienes alguna, por favor déjala en los comentarios. Si tienes algún tema en mente que quisieras que trate en el futuro, por favor también déjalo en los comentarios.
Y si te gustó el video dale like, suscríbete y marca la campanita para que te enteres primero de todo lo que tengo que contarte. Además también suscríbete a mis redes sociales. Y no olvides, el futuro es hoy. Un abrazo.